en esta tarde y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Señor, te suplicamos que nos hables al corazón, que nos bendigas en esta tarde, Señor, y que nos permitas aprender un poquito más de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que nos bendigas, para que tu Santo Espíritu lleve completo control de todo lo que hacemos. Nos ponemos, Señor, ahora todo nuestro entendimiento en tus manos. Háblanos, te lo suplicamos a nuestro corazón. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, como les digo, la carta a los Romanos es una de las cartas más preciosas de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es una de las cartas más largas del Nuevo Testamento, pero no por lo extenso, sino que por la profundidad y por los temas que ella toca. Martín Lutero, siendo un sacerdote católico, pudo entender que la salvación es por gracia únicamente del estudio de la carta a los Romanos, y tanto se cimentó en Romanos que él pensaba que Santiago era contradictorio a Romanos y nunca debió haber sido incluido en la Biblia. Pero cuando estudiamos Santiago le explicamos, ¿verdad? Le explicamos cómo no es que se contradigan, sino que se complementan. Que Pablo habla en Romanos, en Efesios 2, 8 y 9, habla de una salvación, de una fe que nos salva, la entrada. Y Santiago habla de una fe que obra, de una fe que no solo dice, sino que no solo es interior, sino que se exteriorizan. Ambas son complemento, entonces no hay ningún tipo de contradicción. Entonces, pero esta carta toca temas tan importantes. Su escritor, mi querido hermano, fue el apóstol Pablo, también llamado Saulo de Tarso. Fue escrita en la ciudad de Corinto. Imagínense, por eso es que cuando uno ve el capítulo 7 de esta carta y habla Pablo como hombre, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en Corinto era una ciudad de pecado tremendo, pecado galopante, y Pablo escribió en Corinto a los romanos. O sea, Pablo veía su humanidad, su debilidad, y escribía. Y por eso es que es una carta tan preciosa, porque nos recuerda nuestra humanidad, ¿verdad? Y que sin Cristo no vamos a salir adelante, y que si no hubiera sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ni usted, que buena gente, ni yo, que no era buena gente, hubiésemos podido tener ningún tipo de posibilidad de algo de eso. Entre muchas cosas habla la carta a los romanos. Fíjense que, para que tengamos idea del tipo de personas que escribió la carta del apóstol Pablo, Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. 13 escribió Pablo, ¿verdad? Y son una de las cartas más impactantes de todas, ¿verdad? Y escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Todas esas cartas fueron escritas por este tremendo hombre del Señor que Dios utilizó para traernos una carta tan preciosa. Fíjense que vamos a hablar unos minutos de Pablo para que usted entienda el personaje que Dios preparó. No que Dios tomó, no, Dios lo preparó desde el principio. Así como le dijo a Jeremías y le dijo a varios hombres: desde el vientre de tu madre, allí te tomé, ¿verdad? Isaías decía que desde el vientre de mi madre Dios me tomó para siervo, pues entonces, para siervo de Dios. Entonces Dios escogió a Pablo, permitió que tuviese esta preparación de la que ya vamos a hablar, para que él fuera el apóstol hacia los gentiles. El apóstol Pablo no le hablaba no le predicaba tanto a los de su propia nación como al pueblo gentil. Y tenía tal capacidad que él podía reunirse con los más sabios,
con los griegos más sabios, y Pablo podía seguir discutiendo con ellos y hablándoles del Dios Todopoderoso. Y es que a nosotros nos han enseñado, amados hermanos, y en Pablo se confirma que mientras nosotros más nos preparamos, Dios más nos usa. Entonces la preparación no debe ser algo que usted pueda desechar. Al contrario, tiene que estar en su mente. No necesariamente que va a ir a la universidad, ya usted ya está grande. Puede hacerlo, claro que sí, pero cultive su mente, cultive su mente. La palabra, estudiar la palabra y estudiar otras cosas, porque ahora el Espíritu de Dios está con nosotros, nos fortalece, nos guía y nos ayuda a alcanzar cosas que nunca jamás pensamos que íbamos a alcanzar. Pues Pablo nació entre el año 5 y 10 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo no vio al Señor Jesucristo en vida, ¿verdad? Cuando andaba en su ministerio. Pablo fue después y nació en lo que ahora es Turquía. Entonces él era padre hijo de padres fariseos, ¿verdad? Y era un ciudadano romano. Y fíjense que solo para que tenga una idea, perdónenme que le hable de Pablo, pero es necesario que ahora yo quiero mostrarle el tipo de persona que Dios preparó. Pablo no tiene ninguna gloria, la tiene el Señor, pero ve el tipo de persona que Dios preparó. Pablo tenía tremendos conocimientos académicos, entre ellos teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüista y mercantil. Hablaba 4 idiomas: griego, latín, arameo y hebreo. Y eso, por supuesto, le permitió abrirse campo en todos lados donde él fue. Fíjense que en Filipenses, y lo vamos a leer, Filipenses 3, versículos del 4 al 9. Y se los digo, hermanos, porque de repente los hermanos, ay, no me gusta leer, pastor. Pues es bien difícil, hermano, es bien difícil así. Pues, o sea, que nosotros querramos comprender la grandeza de la palabra si nosotros no la leemos. Oiga lo que dice, porque el apóstol Pablo es como que está dando aquí su currículum de vida, su hoja de vida. Oiga bien, Filipenses capítulo 3, versículos del 4 en adelante, dice así. Hablando Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Oiga esto, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, no andaba con cuentos. Aquellos están hablando en contra de la ley, vamos y matémoslo. En cuanto a la justicia que es en la ley, oiga cómo llamaban a Pablo: irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Hasta el versículo 6, del 4 al 6, Pablo habla de lo que él era. Pero del 7 en adelante, Pablo comienza a ver cómo él comparó lo que él era frente a lo que es nuestro Señor Jesucristo, frente a lo que es el acercarse al Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: pero a cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el tipo de persona que Dios escogió para que escribiera esto. Y vea que un hombre es tremendamente preparado. Él mismo dice que fue preparado a los pies de Gamaliel, un tremendo sabio de la época. Entonces, estamos hablando que esta carta ha tenido tal impacto y tiene tanta enseñanza que para escribirla Dios escogió, no solamente lo escogió, sino que Dios preparó a una persona de este nivel. Y a través del Espíritu Santo, Dios le enseñó a Pablo y Pablo no las pudo dar a conocer. Porque ese es el asunto. Porque mucha gente sabe mucho, pero a la hora de enseñarlo no enseña nada y todo se traba. Pero hay gente que tiene la facilidad para enseñar, para escribir, porque estas eran cartas, literalmente eran cartas. Cuando fueron escritas no tenían ni capítulos ni versículos, era una carta. Como usted sabe, era una carta. Entonces, pues las mandaba a las iglesias. Pablo todavía no conocía Roma,
pero sabía que en Roma estaban sucediendo conflictos, divisiones, porque los que eran los judíos tenían conflicto con los cristianos que venían del pueblo gentil, ¿verdad? Entonces, Pablo muestra cómo de los dos pueblos Dios ha hecho uno solo para deshacer cualquier tipo de controversia que tenían ellos. Versículos claves. Recuerda, esta es la introducción de la carta a los romanos. Versículos claves, y yo se los leo, no se los vamos a poner ahí para poderlo hacer rápido. Versículos claves, unos cuantos nada más. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Oiga Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8, oiga el poder de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no menos fuerte Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Y qué podemos decir de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vea un poquito más adelante Romanos 28, que es Romanos 8:37. Ponga atención a esto, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le parece? Y mire, oiga esto. Romanos 10, versículo 9, para aquellos que ganamos almas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y terminamos, mira, aquí nos faltan un montón de versículos, ¿verdad? Pero yo estoy sacando los que más se escuchan. Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues todos estos versículos que a la carrera se los he leído han sido tomados del texto que nosotros vamos ahora a comenzar a estudiar. No se pierda este estudio, porque yo sé que va a ser de mucha bendición para usted, de mucha bendición para usted. Fíjese que en la carta se tocan temas como estos. Mire, le aparté unos cuantos porque hay más temas todavía. Temas fundamentales como estos. El hombre en su estado natural dominado por el pecado. Así estábamos, muertos en delitos y pecados, pero dice que en nuestro estado natural. La Biblia, Romanos habla del hombre natural, y en la versión antigua dice el hombre animal. Otro tema, la incapacidad de la ley para salvar al pecador. Imagínense el tema tan tremendo. La ley no puede salvar al pecador. Otro, la gracia de Dios revelada en Cristo, la justificación por la fe, los frutos del Espíritu, el destino final de Israel. Mire, el capítulo del 9 al 11, mire, esos fueron capítulos que yo pasé estudiando, usted no sabe cuánto, porque yo quería comprender, porque dice la Escritura que al final todo Israel será salvo. Quería comprender todo esto. Y créanme que mis primeros 3 años como creyente yo pasé estudiando la Biblia, porque yo quería saber si una persona como yo, podía ser salvo. O sea que saqué 3 años estudiando la salvación, y cuando el Señor Jesucristo me permitió llegar al entendimiento de la salvación, mire, mi corazón se descargó. Aleluya, dije yo. Aleluya. Esa es la carta que nosotros vamos a estudiar. Comenzamos a estudiar ahora. Así es que no se pierda, amados hermanos. Y fíjense que ahora solo vamos a tocar el primer versículo. Y del primer versículo solo vamos a tocar exclusivamente la mitad del versículo. Quisiera que fuera conmigo, por favor. Y vamos a arrancar. Espero en el Señor que sea de bendición. Vamos a estar unos minutos más. Dice, oiga bien, Romanos 1:1 dice:
¿Quién escribió la carta? ¿Quién dijimos que escribió la carta? El apóstol Pablo. Pablo, aquí mismo hoy comienza, mire, Pablo, y oiga cómo se dirige a él. Él no dice Pablo, fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a cumplir la ley. No dice circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín. No, no dice eso. Mire cómo se presenta Pablo. Y eso, amados hermanos, esa conciencia que Pablo sí tenía y que muchos de los líderes cristianos y muchos de los cristianos de este tiempo no han logrado comprender, es que nosotros no somos príncipes, somos siervos de Jesucristo. Oiga bien, por favor, pues ahí de repente la princesa del Señor y el príncipe no sé qué, y que somos, no, amados hermanos, sí, cuando estemos allá en el cielo, pero mientras estemos aquí, nosotros somos siervos de Jesucristo. Ahora, la palabra siervo, por favor, no es siervo con C, ¿verdad? Que si el animalito aquel que anda saltando es siervo con S, eso quiere decir esclavo. Eso es lo que era Pablo. Él se declaraba como un esclavo de Jesucristo. En cambio, usted ve los líderes ahora se presentan como los reyes del mundo, como que ellos tienen la fórmula perfecta y les pertenece a ellos. Cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, nos damos cuenta que los siervos del Señor eran los que entregaban su vida y estaban dispuestos por completo a entregarla y así lo hicieron hasta morir. Entonces, dice el apóstol Pablo, que ya dijimos quién era Pablo y que él se declaraba siervo del Señor Jesucristo. Ahora, yo quisiera que fuera conmigo a Romanos capítulo 6, porque ¿qué significa esto de que es siervo del Señor Jesucristo? Romanos. Ahí estamos en Romanos, pero vamos a ir al capítulo 6. Romanos 6, por favor. Y ahí vamos a ver los versículos del 16 en adelante. Vea lo que dice la Escritura. Porque algunas personas dirán, no, yo soy libre, a mí me gusta mi libertad. Amados hermanos, nadie es libre. Nadie es libre. En este mundo nadie es libre. Oiga lo que dice aquí, por favor. Romanos 6, 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vea esto, por favor. Vamos de nuevo, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, usted cuando decide obedecer al pecado, usted se hace esclavo del pecado. Y los esclavos en los tiempos bíblicos no tenían absolutamente ningún derecho, ni derecho a la vida, ni derechos laborales, ni nada. Eran siervos y estaban para hacer completamente la voluntad de su amo. Inclusive el amo podía disponer de la vida de su esclavo. Ahora usted ve a la iglesia que se siente los reyes de la tierra y creen que son merecedores de todo y venimos a nosotros a reclamarle al Señor sus promesas y reclamar el cumplimiento de las promesas. Le pregunto yo, cuando usted reclama una promesa, ¿a quién se la está reclamando? Se la está reclamando a Dios, como que Dios tiene un departamento de quejas donde usted puede reclamar. Dios es rey por sobre todo el universo. Dios no está para concedernos los favores, nos lo hace porque nos ama y porque su misericordia es nueva cada mañana. Pero Él no está con un mantelito aquí, ¿verdad? Con una servilleta aquí y llegamos nosotros. ¿Qué es lo que deseaba? ¿En qué le puedo servir? No, nosotros somos los servidores de Dios y este concepto ha desaparecido de las iglesias. Y eso es lo que Dios quiere volver, óigame bien, volver a traer a la palestra. Por eso es que está pasando todo lo que está pasando. Mire Dios cómo ha sometido al mundo entero con esto del coronavirus. Mire con todo el caos, ahí sale la policía y quiere hacer lo que sea y no detiene nada. Mire allá en nuestros países, pues tremendas tormentas y nadie puede detener nada porque todo esto
está bajo el control de Dios. Y si usted quiere, pues se somete al poder del pecado y usted dice, yo soy libre para hacer con mi vida lo que me dé la gana. Eso no es libertad, esa es esclavitud de sus deseos carnales. Y la libertad es realmente poder ver y decidir que aunque mi carne quiere hacer algo, yo puedo decir, no lo voy a hacer, porque para mí es mejor esto, y tomar la decisión. Mire, por ese ceder a todos los deseos de la carne, es que mucha gente, la gente que prospera, la gente que crece, está siempre constantemente enriqueciendo su mente, pero el que no crece está siempre entreteniendo su mente. Vea la diferencia, porque uno está sometiendo su mente al aprendizaje y el otro se está sometiendo a su mente a perder el tiempo. Y no sabe que en lugar de la palabra tiempo debería de poner la palabra vida, porque eso es lo que estamos gastando. Entonces vea por favor la perspectiva de la esclavitud. Si usted quiere, se esclaviza del pecado. Si usted quiere, se esclaviza de la justicia, que es Dios. Entonces, pero de tal manera que si usted dice, yo no soy siervo de nadie, usted se está declarando siervo del pecado, porque es siervo de su soberbia, es siervo de sus deseos carnales. Pero en cambio, venimos al Señor y voluntariamente, venimos a Él, le reconocemos como nuestro Señor, su sangre nos limpia de todo pecado y Él nos da, oiga bien, por favor, la libertad para ser nosotros esclavos a voluntad de Él. Y entonces nos hace libres, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces en esa libertad nosotros nos venimos y nos sometemos a Él. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la persona que ha nacido de nuevo. Esclava de Dios, siervo de Dios. Si no le gusta la palabra esclavo, pues no lo ocupe. Ponga siervo, pero no como los siervos, como los predicadores. Siervo, como que dice rey, príncipe, y que ya no les alcanza la palabra a pastor, sino que buscan otro apóstol y más y más y más, ¿verdad? No, somos sencillos siervos del Señor. Y cuanto nosotros nos sometemos más a Dios, Dios se glorifica en nosotros. Eso es lo que nosotros no hemos comprendido. Inclusive a Pablo le costó comprenderlo, y por eso es que Pablo ahí mismo en Romanos nos explica que él estaba enfermo y le pidió al Señor que Dios lo sanara, porque habían enviado un emisario de Satanás para que lo sometiera, porque tanta capacidad que tenía él y tanto poder, pues podía su ego subirse y pensar que yo soy el gran Pablo. Y entonces le pidió a Dios, y dice él, le pedí 3 veces y Dios le dijo, no hombre, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces cuando Pablo entendió que cuando él era débil, entonces era fuerte. Mi querido hermano, piense bien cuál es su actitud como creyente. ¿Qué tanto Dios gobierna su vida? Porque cuando decimos que ahora Pablo se declara esclavo, es porque ahora es esclavo de Jesucristo, y antes era esclavo de sus pecados, antes era esclavo de otra cosa. Entonces, si usted no es esclavo de Jesucristo, usted es esclavo de sus deseos carnales. Es esclavo de su familia, es esclavo de su trabajo, es esclavo absolutamente de todo. Y el Señor dice, o estás conmigo o estás en mi contra. Por eso es que ahora debemos nosotros de revisarnos y darnos cuenta en verdad si nuestro cristianismo está caminando por un buen sendero. Dios, mire, Dios nos exalta. Dios dice que al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo exalta. ¿Qué tipo de persona es usted? Pastor, pero es que yo así soy, yo no soy humilde. Amados hermanos, nosotros estamos hechos constantemente para ir cambiando.
Y si no hemos cambiado y si el tiempo pasa y nosotros somos las mismas personas soberbias, es porque no hemos entendido la vida cristiana. Nosotros que tenemos que irnos renovando constantemente, que tenemos que ir siendo mejores. Todos nuestros defectos de carácter tenemos que irlos solventando poco a poco, irlos dejando atrás, tenemos que irlos superando poco a poco. A mí, si alguien me dice, yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Mire, nuestro pastor fundador, el pastor general decía esto, cuando alguien le contestaba así, él solo decía, te hace falta mucho que sufrir. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros. Imagínense que solo estamos en la mitad del primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, hasta ahí vamos. Y hay tanta tela que cortar. Siervo de Jesucristo en mi casa, siervo de Jesucristo en mi trabajo, siervo de Jesucristo con mis amigos, de tal manera que yo tengo que, mi lengua sirve al Señor. Entonces cuando estoy solo, mis ojos deben seguir sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted dice cuando no están los hermanos de la iglesia cerca de usted? Es que hay que recapacitarlo, mi hermano amado. Hay que recapacitarlo porque hay muchas cosas que tenemos que conquistar dentro de nosotros. Estamos queriendo conquistar la tierra para Cristo y nuestro corazón no se lo queremos dar a Cristo. Si usted quiere tener un ministerio próspero, usted tiene que ser esclavo del Señor. Si usted quiere que su negocio prospere de una manera sólida en el Señor, usted tiene que ser esclavo del Señor, no del dinero. Oiga, no del dinero, olvídese. Y ahí le vamos a estar poniendo los días de transmisión porque me olvidó mencionárselos. Ahí nos va a ayudar. Entonces, mi amado hermano, mire, usted tiene, oiga bien, que entender que nosotros somos coherederos con Cristo, pero en esta tierra nosotros somos siervos de Cristo, al igual que lo fue Pablo. Pablo, con la grandeza que Dios le permitió alcanzar, pudo declararse siervo de Cristo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Cómo? Debemos de colocar a Cristo en el lugar correcto. Mi siervo, mi Señor. En el Nuevo Testamento la palabra Señor quiere decir, viene del griego kurios, que significa mi dueño, mi dueño. Y así nosotros tenemos que decirle, porque eres mi dueño. Por eso obedecemos, por eso podemos ceder a lo que la palabra de Dios dice, por eso es que podemos resistir nuestros deseos carnales, por eso es que podemos pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Y Dios nos va a recompensar después. Por eso es que yo no puedo venir y pensar que una enfermedad que este coronavirus, porque el diablo me lo manda. No me va a pasar nada si Dios no quiere, porque yo soy siervo de Dios. Y si Dios permite que yo pase, que alguien, que mi persona o quien sea, pase por algo de eso, pues lo pasamos de las manos del Señor, porque somos siervos de Dios. El siervo confía completamente en su Señor, porque su Señor tiene la vida del siervo en sus manos. Pero nosotros tenemos como siervos tenemos algo que nos hace vivir en paz. Nuestro Rey, nuestro Señor nos ama. Nos ama sobremanera, tanto así que nos volvió a comprar a través de Jesucristo. Él entregó su sangre por nosotros. Entonces, nosotros somos esclavos. Ahora, quisiera que regresáramos otra vez a este mismo texto que nosotros tomamos de Romanos, en Romanos 6, 16. Casi ya terminamos, mis hermanos, pero quiero terminar de leerles esto. 6, 16. Dice ahí, mire. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, oiga bien, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mire cómo éramos
esclavos del pecado. No se vuelva a poner los grilletes encima, por favor. Dios ya lo liberó. Dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, oiga esto, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, amado, no es fácil, no es fácil. Es todo lo contrario, es difícil. Pero es difícil porque estamos tan lejos muchas veces de la palabra. Estamos tan lejos de la oración. Estamos tan lejos de congregarnos. Estamos tan lejos de memorizar textos de la palabra. Y entonces en la carne nosotros no podemos obedecer a Dios. Tenemos que obedecerlo en el Espíritu. Ese es el Espíritu que somete la carne. Entonces, si tenemos problemas en cuanto a la obediencia a Dios, todo es no es porque usted sea terco o porque le cuesta obedecer, es porque usted ha permitido que su carne tome el lugar que a Jesucristo le corresponde. No es su carne quien reina sobre usted. Es Cristo quien debe reinar sobre usted. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, cuando usted se somete a Cristo, el poder de Cristo llega a usted. Y entonces Filipenses 4:19 se convierte en realidad en nuestra vida, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Si le hace falta voluntad, Dios le va a dar voluntad. Si le hace falta carácter, Dios le va a dar carácter. Si le hace falta fuerza para poder hacer algo, Dios se la va a dar. Si es provisión lo que le hace falta para cumplir la voluntad de Dios, Dios se la va a mandar. Dios le va a dar lo que a usted le falte. Pero tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que declararnos siervos del Señor para que brille en nosotros la justicia de Cristo, el amor de Dios en nosotros y la bendición de Dios se pose sobre nosotros. Mis queridos hermanos, Dios es fiel. Yo no tengo más palabras como para decirle, pero Dios es fiel. Y Dios espera de sus hijos que obedezcamos. Imagínense cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Dice que después que él salió de las aguas, se abrieron los cielos y una voz del cielo dijo, he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. El Hijo amado en el Antiguo Testamento no es el hijo aquel desobediente, mimado, que usted lo ama y usted está dispuesto a complacerle cualquiera de sus gustos, sin importar que éste tenga un carácter pésimo. No, el hijo amado en el Antiguo Testamento era el hijo obediente. A ese tenía el título de hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por eso es que Dios pudo decir eso de Cristo, porque Cristo se sometió al Padre. Ahora nos toca a nosotros que doblemos nuestras rodillas y le pidamos al Señor la dirección que nos ayude a podernos someter a Cristo. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, estamos hablando en chino, amados hermanos, porque todo comienza con Cristo. Todo comienza con Cristo, todo termina con Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Usted tiene entrada al Padre con Cristo. Aquí no me hable de otro santo, no me hable de otro personaje religioso. Dice, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, Jesucristo.
Entonces usted tiene que entregarle su corazón a Jesucristo si usted no ha nacido, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y si usted ya lo recibió, pero sigue haciendo su voluntad, usted se ha dado cuenta que hay equivocaciones, hay problemas, hay líos, que no sale de una y entra otra. Es porque todavía no ha entregado su corazoncito de verdad, no le ha dado el control de su vida a Cristo. Y hágalo en esta noche, vamos a orar y permítale a Dios reinar en su vida. Oiga, dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué es un reino? Es la extensión territorial donde un rey tiene autoridad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es su corazón parte del reino de los cielos? En otras palabras, ¿Dios tiene autoridad en su corazón, sí o no? Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Puede decirlo usted? Si no, si tiene dudas, oremos ahora. Oremos ahora. Si siente que le hace falta fuerzas, oremos ahora. Para que Dios en su voluntad nos fortalezca y nos haga mejores cristianos día con día. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, agradecemos la vida que nos das, la salvación tan preciosa, Padre, que nos has regalado. Te damos las gracias, Dios, por esta carta preciosa, con la cual ahora, Señor, nosotros hemos comenzado a leerla, Señor. Hemos comenzado a estudiarla. Solo hemos visto 3 palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, punto, 3 palabras. Y de ahí podríamos, Señor, toda la noche sacar muchos detalles para nuestra vida. Pero ahora, Padre, queremos suplicarte que nos permitas, Señor, rendir nuestro corazón y dejar de pregonar que nosotros somos reyes y humillarnos delante de ti, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Perdónanos, Dios, bendícenos, ayúdanos, Padre. Danos la suficiente sabiduría y la fortaleza para poner tu palabra como propósito de obra en nuestra vida. Gracias, Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero invitarlo a que lo haga de esta manera. Repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy. Gracias doy al Padre por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Padre Celestial, gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos bendice a cada momento, Señor. Ponemos en tus manos, Dios, en este instante, Señor, nuestro corazón. No hablamos de nada más, nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque todavía nosotros mismos tomamos decisiones sin consultarte, cual si tú no fueras nuestro Rey. Y la verdad es que si tú eres nuestro Rey. Pero vamos creciendo y vamos conociéndote cada vez más, conociendo tu palabra cada vez más. Te suplicamos, Dios, que haya un nuevo propósito en el corazón de todos aquellos hermanos que ahora han escuchado esto, Señor. De todos aquellos hermanos que ahora se han conectado, Padre. Y hemos sido soberbios, hemos hecho nuestra propia voluntad sin importar lo que tu palabra dice, Señor. Perdónanos, Padre. Enséñanos día con día, Señor. Nos sometemos delante de tu presencia